Casi todos los líderes del mundo se reunieron cara a cara en la Asamblea General de la ONU por primera vez desde que comenzó la pandemia de COVID-19. El debate general, que comenzó el 20 de septiembre e irá hasta el 26, se ha concentrado en unos temas principales. La guerra en Ucrania, sin duda, ha sido la gran protagonista, al igual que la crisis climática. Por otra parte, los países latinoamericanos pusieron sobre la mesa la lucha contra las drogas, pidiendo que se cambie la estrategia que se ha usado históricamente. Y finalmente, mientras que Irán y Estados Unidos se lanzaron críticas por el acuerdo nuclear que no han renovado. Pero que tanto sirven las declaraciones de los presidentes y los cancilleres. El sur global pide un nuevo papel en la geopolítica mundial y que cambia luego de esta Asamblea de la ONU. Estas y más respuestas las tenemos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle. Y para conversar sobre el tema, nos acompaña desde Río de Janeiro Mónica Hirst. Ella es profesora en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro y de la Universidad Torcuato Di Tella. Desde Bogotá también se conecta César Niño, analista internacional de seguridad y defensa y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle. A nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de esta conversación. Dejen todas sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @France24_ES y también en mi cuenta personal @MariaClaguirre. La etiqueta para conversar sobre este debate es #El Debate F24. Y en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. También saludamos a quienes nos escuchan en nuestro podcast. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Para entrar en materia, quiero darle la bienvenida a Mónica y a César, nuestros invitados del día. Y comenzando con Mónica para preguntarle algo, y es que en estos días hemos visto unas participaciones que ya habíamos escuchado. Por un lado, Turquía pide diálogo. Estados Unidos y la Unión Europea culpan a Rusia de la guerra en Ucrania. Los países bálticos exigieron mayores sanciones contra Moscú y, aunque el presidente ruso Vladimir Putin no acudió directamente a la asamblea, sí se pronunció anunciando la movilización de más de 300.000 reservistas. Pero más allá de todo esto, ¿cuál es la utilidad de estos pronunciamientos si en terreno la guerra continúa? Bueno, buenas noches. Estos pronunciamientos no tienen ningún poder y nunca tendrían para frenar una guerra, principalmente una guerra como esta. Tienen, o sea, crían acá la posibilidad de exponer cuáles son los roles que estos actores que vos mencionás, que tú mencionas, puedan tener o creen que tienen en el desarrollo del conflicto. Tú mencionas a Turquía. Turquía es un país que quiere y trata y busca un rol mediador. Es muy difícil que Turquía lo pueda hacer solo. Yo creo que acá hay un tema de representatividad y obviamente Turquía tiene digamos, un lugar en la geopolítica muy importante, tiene diálogo, un buen diálogo Sí. con Moscú, tiene obviamente es miembro de la OTAN, o sea, es un país que tiene posibilidades de actuar, pero no solo. Yo creo que esto es, digamos, sería, y creo que ahí justamente Turquía tiene que sumarse a un otro actor internacional, a otros, para generar un espacio de diálogo entre los contrincantes. No hay ninguna duda de que este conflicto es un conflicto que va a necesitar de mediación, Claro. que es un conflicto que, digamos, tiene ya una larga duración frente a lo que pensábamos y va a seguir. Sí, y justamente como ha tenido una larga duración, quiero preguntarle a César, nuestro segundo invitado, ¿qué tan efectivos son estos discursos para que en terreno cambie la situación que se vive? Bueno, María Clara, los discursos efectivamente son tal vez una ventana de oportunidad para conocer las posturas de los actores involucrados. No obstante, hay un gran problema en todo esto y es que estamos enfrentándonos y reconociendo que hay una gran crisis asumida frente al rol de las instituciones internacionales. No obstante,
¿no? Gracias al rol de las instituciones internacionales podemos condenar las acciones, por supuesto, de un agresor, en esta oportunidad el caso de Vladimir Putin, sobre el derecho a existir de un Estado y de una nación, como sería el caso ucraniano. De tal manera, el caso de Turquía, el juego geopolítico, como Mónica lo advertía hace un rato, seguramente podríamos empezar a jugar un rol interesante en el escenario internacional frente a las posiciones y, por supuesto, frente a las perspectivas de los actores globales. En particular, el caso turco, pero también llama mucho la atención el caso chino, que tampoco se presenta Xi Jinping, por supuesto, en Naciones Unidas, pero también manda a su delegado. Yo creo que aquí el asunto está o atraviesa un poco por entender el entramado en el cual creería yo que el asunto que estamos viviendo hoy, contemporáneamente hablando, es que el mundo está desconcentrado. Hay muchas preocupaciones al mismo tiempo y no hay un solo foco en la agenda global. Y usted habla precisamente de estas grandes ausencias que son las de Putin y Xi Jinping, pero también menciona un punto en el que quiero que profundicemos y es la crisis de los organismos internacionales como la ONU. De hecho, la Asamblea General ha hecho 2 votaciones en las que 140 naciones desde el inicio de la guerra pidieron que se parara la agresión y se hiciera un alto al fuego. Mónica, ¿usted está de acuerdo con César en que esto significa una crisis en organismos como la ONU? Bueno, no hay ninguna duda que el multilateralismo enfrenta una grave crisis. Es una grave crisis que está relacionada a su propia, principalmente el sistema de Naciones Unidas, a su propia origen. Naciones Unidas nació como un proyecto mundial que reúne la comunidad, los miembros de la comunidad internacional, pero ha sido muy influenciado por un proyecto específico de poder internacional, que es el proyecto liberal, un proyecto de liberalismo internacional o de internacionalismo liberal, como lo queremos llamar, y este es un proyecto en este momento que enfrenta graves dificultades de legitimidad y de fuerza desde el punto de vista de su propia voz. Ahora, también es cierto que existen otros espacios multilaterales, en fin, lo que nosotros llamamos una geometría variable, y es muy llamativo que de los países del BRICS, el único que estuvo presente fue Brasil, y no por razones de política internacional, ¿no? El presidente de Brasil fue para hacer política interna. Entonces, digamos, de hecho, y digamos, los miembros del BRICS son miembros importantes, para decirlo de alguna manera, en el actual conflicto de Rusia con Ucrania. Entonces, digamos, acá hay una crisis del sistema de Naciones Unidas, hay una dificultad, digamos, de que los países logren tener un espacio de negociación y de concertación, yo diría, político-diplomática, y hay un avance muy importante de la agenda militar estratégica propiamente dicha. Yo hoy escuchaba al primer ministro alemán, ¿no? Los cambios de la política exterior alemana son muy contundentes en los últimos meses, y él, digamos, estaba ahí, como decía César, en fin, proyectando, poniendo en su voz la expresión de la política exterior de su país, que en este momento se ha militarizado profundamente. Entonces tenemos un contrasentido también, porque finalmente las Naciones Unidas y la Asamblea General han sido un espacio de defensa de la paz. Y es una paz armada en este momento, y mostrando sus dientes, ¿no? Como Putin lo hizo hoy. Y esto, digamos, es obviamente un elemento que genera mucha incertidumbre, miedo, yo diría, y, digamos, falta de previsión de cómo esta situación puede avanzar. Mónica, y le quiero preguntar también a César por un punto que usted menciona, y es el internacionalismo liberal también fracasando, como lo vemos aquí en la Asamblea General. A propósito de ese internacionalismo liberal, Rusia, Putin en su declaración habla en contra de lo que consideró una hegemonía, sobre todo por parte de Estados Unidos, mientras que Alemania, con el canciller Olaf Scholz, como ya lo decía Mónica, y el presidente francés Emmanuel Macron,
hablan de un imperialismo ruso queriendo conquistar Ucrania. César, para usted entonces, en esta postura y en esta debacle del internacionalismo liberal, ¿se puede hablar de hegemonía occidental o de imperialismo ruso? Yo tampoco me atrevería a matricular el mundo en dos dimensiones como imperialismo o como hegemonía liberal incluso, ¿no? Porque podríamos hablar también de una hegemonía liberal. Yo me atrevería a decir que efectivamente están en crisis las narrativas y es una guerra también de narrativas, de posiciones en términos de antagonismos y claramente de entender que en efecto la alteridad en esta oportunidad en las relaciones internacionales actuales está tal vez como una suerte de hostilidades. Y lo llevo al punto en que las instituciones internacionales que hoy, digamos, hacen parte de nuestra gobernanza global, son instituciones que han sido desbordadas por los fenómenos internacionales. Tenemos un autócrata llamado Vladimir Putin que ha empleado instrumentos del siglo XVIII en contextos del siglo XXI. Y esto tal vez es lo que descoloca un poco digamos, las misiones y, por supuesto, los roles de instituciones como Naciones Unidas. Naciones Unidas, una institución creada en 1945 con la Conferencia de San Francisco, que en últimas evoca tal vez a preocupaciones del año 45. No, ahí viene otro llamado a atención. La crisis también va por la refundación tal vez de algunos de sus, o la capacidad de respuesta ante los fenómenos internacionales. Entonces, aquí también es una suerte también de entender que la discusión puede ser o estamos enfrentándonos a una gran primera guerra global que efectivamente el mundo no había enfrentado por lo menos en los últimos 70 años. Y aunque usted no lo dice de manera explícita, sí sugiere un poco que las instituciones de la ONU se están desactualizando. Y esto nos da pie a nuestro siguiente tema y es el Consejo de Seguridad, que es el máximo consejo y el máximo órgano de Naciones Unidas, que en teoría es quien debe autorizar y tiene la única potestad para autorizar o no una guerra, cosa que no vimos en Ucrania. Y de hecho este Consejo tiene 5 Estados miembros permanentes que son precisamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y, por otra parte, China. Ahora en esta asamblea estamos viendo un llamado de Estados Unidos incluso y varios países para que se agreguen países africanos y de América Latina y el Caribe. César, comenzando con usted, ¿cree que esta inclusión ayudaría a transformar el Consejo de Seguridad? Bueno, varias cosas. Lo primero, María Clara, es que esta iniciativa no es nueva, no es del siglo XXI ni del año 2022. Esto ha sido incluso iniciativa de algunos países, incluyendo Brasil en una época, al inicio del siglo XXI, incluyendo Japón y la propia Alemania, ¿no? Que incitaron un poco la transformación del Consejo de Seguridad. Yo creo que aquí hay algo importante que entender y es que si bien estamos a puertas de observar una obsolescencia casi que programada de nuestras instituciones internacionales, es tal vez lo único que también nos queda. Yo creo que también la ampliación del Consejo de Seguridad no significa que resuelva los problemas estructurales en los que efectivamente podríamos estar todavía enfrentando a que una nación decida el derecho a existir de otra nación. No significa que porque se amplíe el Consejo de Seguridad, en dado caso de que sea así, que la verdad lo dudo, efectivamente por la propia naturaleza del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto no significaría tampoco un vuelco estratégico o un restablecimiento de un statu quo o un equilibrio de poder en términos de no agresiones futuras en el sistema internacional actual. Yo me atrevería a pensar que esto podría ser más bien una suerte de equilibrio en términos, por supuesto, de posiciones y de repartición de algunas de las zonas más estratégicas dentro de la propia narrativa de Naciones Unidas, pero no creería que los problemas estructurales se solucionen ampliando la porción, y perdón la expresión y analogía, la porción de la torta en la repartición de ese poder en el Consejo de Seguridad. Mónica, ¿y usted comparte esta postura o cree que esta ampliación del Consejo de Seguridad permitiría que este órgano viviera durante más años? Mira, acá hay varios temas y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice César, totalmente. Pero también lo que quería sumar, yo quería sumar dos cosas acá. Una, que hace ya más de una década que 70% de la agenda del Consejo de Seguridad es África. O sea, en el sentido de donde están los conflictos, los principales conflictos que
se manejan desde Naciones Unidas, desde el Consejo, los mandatos de las misiones, etcétera, etcétera. Y la representación de África en el Consejo es realmente, yo no voy a decir ridícula, pero insuficiente. Pero entonces la interrumpo aquí con algo, Mónica, y es si la mayor parte de los conflictos ocurren en África, ¿por qué los africanos no tienen un puesto fijo en el Consejo de Seguridad? Bueno, sí tienen y es rotativo. Lo que pasa es que no es suficiente. Son 53 naciones y tienen 2 puestos como nosotros rotativamente. La cuestión, yo quería llamar la atención de otra cosa. Hoy día, y tomando el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, la OTAN es un organismo mucho más importante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La OTAN, digamos, como un órgano que, digamos, donde se congregan un conjunto de países, tiene mucho más poder para decidir cómo esta guerra va a seguir. Que amplíe su membresía, como lo está ampliando en este momento, como, digamos, una política, digamos, de hostigamiento y obviamente de generación de más desequilibrio en esta región, que se incluya a Suecia a partir de una negociación bilateral con Turquía de la peor calidad humanitaria. O sea, están pasando cosas muy graves. Sí. Entonces, la inoperancia del Consejo de Seguridad es uno de los grandes problemas y la falta de representatividad es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero hay campos de acción que están, digamos, siendo utilizados en este momento para agravar este conflicto, independientemente de las situaciones de crisis humanitarias que este conflicto está generando. Quiero que ahora cambiemos de tema y hablemos de la crisis climática, porque Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que la crisis climática es un paradigma de la injusticia moral y económica. Y es que recordemos que entre China, Estados Unidos, India y Rusia producen poco más de la mitad de todo el dióxido de carbono que contamina el planeta. César, ¿cómo reciben estos países entonces las posturas en contra de la crisis climática y los señalamientos de que es un paradigma de la injusticia moral? Bueno, varias cosas. Yo creo que aquí el asunto también tiene que ver con los raseros con los que se está midiendo, por supuesto, los asuntos climáticos. Y es que, en efecto, la crisis que acabamos de discutir, la crisis sobre Ucrania en la guerra, distrajo un poco la atención sobre un asunto de carácter urgente en la política global y tiene que ver, por supuesto, con el cambio climático. Yo insisto en algo y es que si bien se invita a que todos los países se comprometan con lo que seguramente hemos llamado los acuerdos, incluso internacionales, pues por supuesto aquí hay una responsabilidad aún mayor por parte de las potencias que acabas de mencionar. En 2 meses se celebrará la COP27, si mal no estoy, es en Egipto, y esto generará tal vez algún tipo de recomendaciones nuevamente. Pero siempre y cuando las recomendaciones no sean lo suficientemente pullantes o lo suficientemente medulares, efectivamente esto no va a reconducir la geopolítica climática. Incluso estamos a una suerte de unas grandes crisis, no uno de los veranos más duros en Europa, aunque los europeos dicen que puede ser el verano más fresco porque los que vendrán serán peores, ¿no? La sequía, las migraciones climáticas, estamos viendo, por supuesto, por primera vez en la historia, ¿no? Naciones y estados que se están hundiendo en el Pacífico y que están efectivamente teniendo que migrar de manera programada. Esta suerte de problemas que, si bien Sí. pueden ser un poco más silenciosos que los ruidos de las balas en Ucrania, seguramente pueden ser incluso aún más peligrosos en términos de existencialismo, si lo queremos ver así. Yo creo que aquí el punto, María Clara, si me lo permites, es llamar la atención sobre la responsabilidad, por supuesto, de las potencias, que en últimas las potencias seguirán siendo potencias gracias a su irresponsabilidad con el medio ambiente. Y quiero preguntarle muy brevemente y pedirle a Mónica que sea muy breve en su respuesta, que se nos está acabando el tiempo, y es esta paradoja o esta doble moral que enfrentan estas potencias. Pues por un lado escuchamos en la Asamblea General que están en contra de la crisis climática, pero por el otro, ante la crisis energética, muchas de las potencias han aumentado su producción de combustibles fósiles. ¿Cómo entender entonces este doble discurso que vimos en Nueva York?
como, digamos, la globalización de la hipocresía. Es lo único que yo puedo decir, porque realmente no se entiende. La verdad es que no se entiende con las señales que estamos recibiendo del ámbito medioambiental, en fin, los desastres que estamos teniendo, las altas y bajas temperaturas, que se siga jugando con esto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía César, y realmente es absolutamente incomprensible que esto finalmente llegue a donde va a llegar y que se va a militarizar. Esto va a terminar siendo un problema de seguridad mundial en lugar de ser un problema medioambiental que dependía del, como decía César, digamos, de un cambio de políticas, de una educación mundial y obviamente de recursos colocados en el lugar correcto. Usted habla de una globalización de la hipocresía y esto me hace recordar un poco el discurso que tuvo el presidente colombiano Gustavo Petro ante la Asamblea de Naciones Unidas, que precisamente él criticaba la postura y el doble rasero de atacar la hoja de coca, pero por otro lado aumentar los combustibles fósiles, que eran los que iban a acabar la humanidad. Le quiero preguntar a César si discursos como el de Petro, que van un poco muy en la línea con el que hizo Gabriel Boric, el presidente chileno, nos pueden mostrar una nueva postura de los países latinoamericanos pidiendo una entrada en la hegemonía global. Yo creo que la postura de los países latinoamericanos en esta oportunidad creo que tiene mucho que ver de un pasado muy cercano. Recordemos que no solamente el presidente Petro ha puesto sobre la agenda la necesidad del cambio discursivo, narrativo y estratégico, por supuesto, de la política antidroga, sino también lo había hecho en su momento el expresidente Juan Manuel Santos en Colombia también. También lo había hecho el expresidente Lula hace algunos años. Pero también, por supuesto, recordemos algunos de los discursos en el 83 de Belisario Betancur, que también estuvo lleno de una suerte de figuras literarias interesantes en el discurso de política exterior. Yo creo que aquí la intención del presidente Boric, por ejemplo, de Chile, frente al llamamiento de atención sobre dimensiones asociadas, por supuesto, con el cambio climático, con el regreso de las democracias a América Latina, con la discusión a propósito del cambio climático y con la guerra en todos sus niveles y el desplazamiento y la migración irregular, creo que son los llamados de atención que América Latina hace hoy por hoy, no solamente por su posición geopolítica, sino también porque es una zona altamente golpeada. No, recordemos Sí. que la política mundial es solamente una cuestión de tensiones casi que entre las potencias. A veces América Latina es un invitado de piedra en estas discusiones. Y otra de las mayores afectaciones es precisamente por el narcotráfico. Y en la Asamblea, Colombia, Bolivia y Perú, que son los tres principales productores de hoja de coca de todo el mundo, coincidieron en hacer un llamado para que se cambiara la lucha contra las drogas. Sin embargo, ni el presidente Joe Biden de Estados Unidos ni los mandatarios que han hablado de Europa se refirieron al tema. Mónica, ¿cómo entender esos silencios? Y silencios tiene mucha plata, ¿no? Silencios tiene que ver con una situación totalmente establecida de que de una visión de mundo, de que los problemas están en la oferta y no en la demanda de drogas. Y esto ha sido así, digamos, en los últimos 40 años, pongamos, y no va a cambiar. No va a cambiar porque ahí sí hay un consenso muy fuerte de que el tipo de condicionalidades, presiones van a seguir siendo del norte hacia el sur. Y esto, digamos, obviamente es muy problemático porque no ayuda a que exista un cambio de cultivo, una nueva forma, digamos, educacional, educativa de lidiar con el tema y claramente un control mayor en la absorción en los propios mercados de la droga en las economías industrializadas. Sí, y antes de pasar al siguiente tema, muy brevemente le quiero preguntar a César por el caso Venezuela. Y es que la misión independiente de la ONU publicó su informe en el que por primera vez se refiere directamente con nombre propio al presidente Nicolás Maduro como uno de los responsables de la represión contra los opositores. Y también el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez insistió en que es necesario que el Consejo de Seguridad siga investigando el tema.
¿Qué tan aislado entonces puede quedar Venezuela luego de esta asamblea? Bueno, puede quedar aislado en términos políticos, pero es interesante observar que no nos conviene a ninguno una Venezuela aislada del sistema internacional. Y eso puede ser controversial lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con una razón lo suficientemente estratégica, y es que si se aísla a Venezuela el sistema internacional, hay poca vigilancia sobre Venezuela y habría poca, por supuesto, control y veeduría sobre algunas de sus cuestiones. Ahora bien, esto sería interesante observarlo frente a cuál es la capacidad o cuál es el tanque de oxígeno que tiene la política tanto doméstica como exterior en términos de Caracas, para observar un poco también las coaliciones en términos internacionales. También, por supuesto, tendríamos que ver un poco cuál es el alcance de estas sanciones y, por supuesto, su bloqueo, si seguramente se da en términos más de largo plazo. Ahora quiero que hablemos de Irán. El presidente Ebrahim Raisi ya hizo su pronunciamiento y en él mostró un poco como la desigualdad de los temas porque él afirmaba que aunque su país solo produce el 2% de la potencialidad para construir armas nucleares, tiene el 35% de la revisión internacional. Y esto coincide con un dato del Instituto Internacional de Paz de Estocolmo llamado CIPRI por sus siglas en inglés, que decía que la cantidad estimada de armas nucleares que se desplegaron en 2021 creció respecto a 2020 y que la mayoría de esas armas son de Estados Unidos y de Rusia. Mónica, ¿cómo entender entonces esta presión contra Irán en la Asamblea General para que firme el acuerdo nuclear, para que no produzca armas nucleares, pero que las grandes potencias nucleares sigan desarrollando su arsenal? Bueno, el tema de Irán es un tema antiguo, es un tema desde 2010 que está, digamos, sobre la mesa, va a la mesa, sale de la mesa. Tuvimos un momento que parecía, estábamos muy cerca del acuerdo. Lo que hizo Trump en su periodo, digamos, de retirarse fue, digamos, fue de un daño enorme y por ahí irreparable, porque en Irán siempre hubieron segmentos a favor y otros en contra de este acuerdo. Hoy día va a ser muy difícil, los europeos realmente en este sentido hicieron todo lo que podían para mantener este acuerdo vigente, pero solos no podían. Y Estados Unidos ahora tiene una visión muy ambigua. Esta visión no está solo constituida por la Casa Blanca o el Departamento de Estado, es también una combinación de las visiones de Estados Unidos con la relación bilateral con Israel. Y en este caso, digamos, las relaciones Israel-Irán siempre fueron muy tensas desde que Irán empezó a llevar adelante su proyecto nuclear. De una manera general, la no proliferación está en baja. Y, digamos, las declaraciones hoy de Putin solo demostraron más aún esta constatación o le dieron más fundamento. El TNP está en baja, la no proliferación está en baja, los países a partir, digamos, de los desarrollos de la guerra de Sí. Rusia contra Ucrania, es muy probable que de una manera general los proyectos nucleares autóctonos, para decirlo de alguna manera, se sientan con más legitimidad. Y obviamente los segmentos militares domésticos en cada caso van a estar se sintiendo más fortalecidos. ¿Y cómo entender, César, que por un lado se presione a Irán para que firme el acuerdo nuclear y por otro justamente Rusia presione y un poco amenace a Occidente recordándole la gran capacidad nuclear que tiene en caso tal de que decida intervenir en la guerra en Ucrania? Yo creo que los países que tienen en esta oportunidad arsenal nuclear están pensando más de 2 veces, por supuesto, su posible renuncia al programa nuclear en términos militares, precisamente por lo que le pasó a Ucrania frente al abandono del proyecto nuclear con una suerte de protección por parte de Occidente, y se dieron cuenta que fue tal vez la carta blanca que permitió que, entre otras, Rusia hiciera lo que está haciendo actualmente. Seguramente Irán tiene también esa carta sobre su agenda y sobre su mapa geopolítico, y es la suerte de seguridad negativa, ¿no? Y es la renuncia a un arma para generar seguridad y confianza, puede también traer todo lo contrario.
unos dilemas asimétricos de seguridad. Así que en esta oportunidad yo creo que esta lectura puede ser bastante peligrosa. Las narrativas, por supuesto, aquí entender que en una guerra, una hipotética guerra nuclear, por supuesto, nadie saldría bien librado. Lo tuvimos a punto de conocerlo en el año 62 con la crisis de los misiles en Cuba y Estados Unidos, pero también lo volvemos a recordar, por supuesto, en los años 90 y claramente actualmente. Seguramente la preocupación aquí que podríamos ver es que la tesis que lanza a la madrugada de nosotros el presidente Putin puede generar dos digamos, aproximaciones. La primera, un presidente decidido a hacer todo lo que sea por su política exterior en términos de eliminación del enemigo. Y la segunda, observar que de pronto es tal vez la manera de mostrar una gran debilidad. Suena paradójico, pero puede ser una gran debilidad por parte del presidente Putin lanzar una advertencia nuevamente sobre su proyecto nuclear, sobre su espacio vital más cercano. Bueno, ya miraremos qué tan real o no es esta amenaza y si realmente apunta o no a esas debilidades de las que nos habla César. Ya para ir cerrando nuestro programa, Mónica, quiero que usted nos dé sus conclusiones sobre la Asamblea General de la ONU. De manera panorámica, ¿cuál es la lectura que usted da de esto? Mire, yo realmente para concluir creo que es una asamblea que va a quedar en la historia. No, digamos, tanto por haber, digamos, encaminado cuestiones, pero por ser realmente una asamblea que puso la agenda de dónde estamos. Y la verdad es que todo, digamos, lo que se escuchó hasta ahora o hasta hoy, no estamos bien. Hay mucha contundencia, hay mucha tensión y hay bajísima capacidad de concertación mundial. ¿Y qué se puede esperar ante esta baja capacidad de concertación mundial? Mónica, vamos con usted. No, la verdad que no la escuché. ¿Qué se puede esperar si hay baja concertación mundial, como usted lo dice? Más tensión internacional, más desencuentro. Vamos a tener un periodo muy difícil en la política mundial, es lo que yo puedo decir, no tengo cómo poner esto de otra manera. César, ¿usted coincide con esto y también coincide o no con que esta asamblea nos muestra que lo que viene es más difícil? Sí, efectivamente esa asamblea es muestra tal vez de un planeta en un estado de desconcentración absurdo, en una suerte de que los estados no conocen bien cuáles son los problemas globales, que cada uno sigue mirando su propio ombligo en términos geopolíticos y también, por supuesto, de entender que es un diálogo a veces entre sordos. Y este tipo de condiciones nos lleva a entender que seguimos teniendo sobre la mesa grandes asimetrías, grandes problemas globales, poco, digamos, o se avisora una poca resolución de estos problemas y conflictos y claramente nos deja algo en evidencia, María Clara, y es que los fenómenos y los problemas globales desbordan a las instituciones internacionales. Y en ese diálogo de sordos, como usted lo llama, ¿cuál sería entonces el papel de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos? Pues efectivamente cumplir lo que evidentemente pareciera ser una verdad de perogrullo y es efectivamente respetar el derecho internacional. Y yo insisto con algo y es que por más de que exista hoy una agresión militar, por ejemplo, el caso de Rusia sobre Ucrania, no significa que no funcione el derecho internacional. No es como decir que porque exista el derecho penal no haya criminales. Esto significa que el papel del sur global, en términos de África, de Asia y de América Latina, seguramente será llamar la atención sobre los problemas trascendentales en la agenda y, por supuesto, seguramente tener un poco más de influencia en términos de política internacional y de política mundial. Bueno, las dificultades que nos muestra esta Asamblea General de la ONU, además de la crisis del internacionalismo liberal, como ustedes lo mencionaron, y de lo que Mónica llamó la hipocresía globalizada, sobre todo en términos de medio ambiente. Mónica Hirsch, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a usted. Muy buenas noches. Y César Niño, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con Mónica y contigo. Gracias a ustedes. Y para nuestros televidentes, los invitamos a que sigan conectados con France 24, porque en segundos viene más información internacional.